Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto podernos encontrar en esta, creo que segunda vez, porque la primera fue muy breve, de presentación para Historia de Mendoza. Como lo presentó el profesor titular, mi nombre es Daniel Grilli, soy profesor de Historia, hace tiempo que trabajamos en Historia de Mendoza, y como les comenté al principio de esa pequeña presentación, mi actividad principal, además de profe en esta materia, trabajo en el archivo de fotografía histórica. Estos son los horarios de consulta que me pueden, a través del mail que se encuentra en la parte inferior, pueden contactarme por alguna duda. Como introducción a la materia, hoy nos toca una clase sobre un tema religioso a continuación de lo que dio la profesora Teresa ayer, pero quiero hacer una pequeña introducción sobre lo que dije en la primera clase, en esa breve charlita. Mi especialidad es el trabajo con fuentes alternativas y quiero mostrarles brevemente qué es lo que se puede llegar a hacer con las fuentes alternativas con las que cuenta el historiador. Entonces, si me acompañan durante un breve momentito, voy a comentar parte de la tarea que desarrollamos en la cátedra y que intentamos compartir con ustedes para que si en algún momento alguien tiene interés pueda retomar esta faceta de trabajo. Esto es sabido para todos ustedes, más que están en cuarto año, que el historiador cuenta con muchísimas fuentes, ¿no? Desde el patrimonio icónico, que puede considerarse una fotografía, un cuadro, un mapa, hasta una escultura, una obra de arquitectura. Todas ellas hablan de un pasado en el que fueron hechas. Entonces, un poco el tema del historiador es tratar de sacar esa información que esas fuentes tienen. Pero ahora esas fuentes necesitan un método de lectura, un método de extracción de la información que poseen para poder llegar a ellas. Esas fuentes alternativas le permiten a los historiadores abordar temas específicos que antes con otras fuentes no se alcanzaban. Enseguida vemos un ejemplo en ese aspecto. Y además eso les permite al historiador completar la visión que hay sobre el hecho histórico. ¿Por qué? Porque estas fuentes alternativas nos dan alguna pista sobre algún hecho o sobre algún acontecimiento que el resto de las fuentes no puede acceder. Y por último, quizás la palabra más necesaria en este aspecto, porque sí hay que tener ánimo de trabajar y aventurarse en algunos casos con fuentes que no son del todo amigables para acercarse a la información. Entonces, en base a esta propuesta, analicemos algunas obras o algunos documentos con los que el historiador se encuentra. Pueden encontrarse con fuentes históricas, como esta, de repente, como fuentes escritas, ¿no? Una carta de San Martín, hecha el 5 de abril de 1818, firmado por José de San Martín, y donde el historiador accede rápidamente a la información. ¿Por qué? Porque está en castellano antiguo. Quizás de repente tenga algunos problemas para entender algunas palabras, porque no están escritas como lo hacemos en la actualidad, pero no ofrece demasiados inconvenientes. Posteriormente, el historiador puede encontrarse con este tipo de fuentes, donde aquí hace falta un bagaje cultural un poco más amplio para poder llegar a interpretar el hecho. Primero hay que conocer la situación a la que se está observando, tener una breve referencia a qué estamos viendo. Por eso a veces una fotografía no se puede no se puede estudiar individualmente, tiene que verse dentro de una colección. Es como si ustedes tomaran una página de un libro sola, entonces de repente si no tiene el contexto general va a ser difícil de poder interpretar. Entonces aquí de repente uno puede inferir algunos conocimientos, dos personas que están dialogando, una de ellas se encuentra armada, en el cinturón que lleva colgado el
Colt 32, que es el arma que lleva, tiene los proyectiles, parece que el segundo personaje puede ser una persona que montaba a caballo por el uso de las botas. O sea, nos van dando una serie de elementos para poder interpretar esto. Entonces hace falta de repente un conocimiento histórico que nos permita aproximarnos. Y si uno le pone un macro a la cámara, va a empezar a ver que no es un Colt 32 cualquiera, tiene una cacha, o sea, la parte de la donde se toma con la mano, está bien decorada, y bueno, y tiene algunas características. Bueno, ¿quiénes son para ya a enfrentarnos con el tema? Emiliano Zapata y Pancho Villa. Entonces, en este momento uno podría con esta fuente hilvanar, por ejemplo, algunos acontecimientos de la historia mexicana, quizás de repente hablar algo sobre la Convención de Aguascalientes, alguna situación interesante. Aquí les presento otra. Difiere quizás en el marco geográfico, pero no histórico, no muy lejos históricamente hablando. Acá que nos encontramos con un momento de relajo aparentemente, porque hay una mesa con un mantel, se está departiendo una comida, son oficiales militares, de repente acá hay una escritura que nos puede dar la opción de qué estamos hablando, y luego vemos aquí que hay como una especie de zanja. Bueno, lo adelanto. Estos son las tropas francesas en un lugar determinado de las trincheras durante la Primera Guerra Mundial, celebrando el almuerzo sería, o la comida de Navidad. Entonces de repente uno comienza a entender quizás algunas situaciones de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, este detalle, que parte de las trincheras eran hechas por artistas de teatro, por las personas que arman todos los anaqueles de los teatros. ¿Por qué? Porque estas trincheras servían también de refugio a los tiradores. Entonces hay todo un entorno para poder dialogar al respecto. Y fíjense este florero. Este florero es un cartucho de arma, ¿no? Entonces, bueno, algunas cosas interesantes para poder ir determinando algunos aspectos. Bueno, la conocida imagen de Capa, el miliciano que nos habla de la Guerra Civil Española. Y aquí esta puede ser un momento de quiebre, es decir, hasta qué punto el fotógrafo se convierte en el testigo presencial del momento de la muerte. Es una foto trucada, es una foto planeada, armada, hay bastante para discutir. Entonces el historiador, cuando se encuentra con estas fuentes, debe tener el ojo muy muy fino, muy aguzado para poder interpretar lo que ustedes están viendo. Por eso de repente estas imágenes, estas fuentes históricas interpelan al historiador y les dicen que bueno, hay que cuestionarse los hechos históricos que uno está viendo. Como esta también puede ser. Esta corresponde a un fotógrafo espectacular de origen peruano, Martín Chambi, donde nos retrata una familia de clase alta, una familia peruana, de una neta composición de una estructura patriarcal, donde el grueso o digamos la parte dirigencial de la familia se encuentra en este especie de triángulo. Y aquí no hay que olvidarse de que todos los fotógrafos traen la herencia de los pintores, de los puntos áureos, ¿no? Esos puntos donde se debe encuadrar el objeto de la fotografía. Y hay unos detalles interesantes. ¿Por qué? Porque uno nota que esta señorita que está sentada aquí, ya hay una distancia respecto del grupo familiar. Eso me está indicando quizás una diferenciación social. Y luego esto se manifiesta en estos dos caballeros que se encuentran de rodillas semisentados en el piso, y en este jovencito a la altura del perro. Después podemos hablar del niño, porque se le ven los ojitos cerrados. Es bastante interesante. O sea que el historiador debe también conocer los procesos fotográficos para poder interpretar lo que está viendo. Y bueno, ¿y qué tiene de importante esta imagen? Algunos detalles, y por eso es importante el ojo del historiador.
hagamos un acercamiento a un sector de la imagen. Vamos a ver al joven con una vestimenta como si fuera de trabajo, pero aparece un detalle interesante. En su mano hay un anillo, hay una cadena, esa cadena pasa por detrás de la patita del perro, continúa y va a dar a su pie. ¿Qué hace un niño con una cadena, con un anillo tomado en su pie? Esto se los dejo como inquietud, decir, bueno, ¿y este niño quién era? ¿Qué hacía en esa familia? ¿Por qué tenía ese aditamento? También así, no solo la fotografía, sino en este caso, lo que se puede denominar, lo voy a bajar un poquitín para que se vea, lo podemos determinar con una especie de lo que diríamos una publicidad. También es una fuente muy interesante de trabajo, como puede ser esto, y que representa un momento determinado de la política argentina. Después de la batalla de Caseros, Urquiza es caracterizado con algunos adjetivos de una determinada manera, es representado con un animalito, que si ustedes se dan cuenta es un roedor, tiene sus patitas, un ratón puede ser. ¿Y por qué lo de un ratón? ¿Por qué lo del arlequín de dos caras? Y si ustedes observan con detenimiento su mochila, van a ver los elementos que él lleva en su mochila, ¿no? Y piensen, los que han sido mochileros alguna vez, ¿qué colocamos en el fondo de la mochila? A veces la ropa sucia, lo que ya usamos, y fíjense que en el caso de este personaje, el derecho de gentes es lo que se encuentra en la parte inferior de la mochila. Es interesante para analizarlo y para discutirlo, por eso se los presento. Ya a esta altura ustedes en cuarto deben ir pensando, así bueno, que cuando uno se dedique a esto también tiene que profundizar todo este patrimonio que queda. Pasamos todos los días cuando estábamos en actividad normal por este lugar. Esto está posteriormente de los Caballitos de Marley ingresando al Parque General San Martín rumbo a nuestra universidad. Es un detalle de construcción de la penitenciaría que quedó inconclusa y que hoy se encuentra tapado por la vegetación. Las conclusiones sáquenlas ustedes, por ejemplo, sobre la vegetación, sobre la instalación del parque, la importancia de la oligarquía cuando creó este sector. Y esta también es interesante porque una pintura aquí nos sirve también como representación de un hecho histórico que son las casuchas de Cordillera. La avenida San Martín o la Alameda. Hay varios detalles. Esta la mostró el profesor Cueto, creo, al principio también. Una escena de vitivinicultura. Sí, pero no cualquier escena. Quienes están puestas en forma triangular, como lo que vimos hace un momentito, con una ropa blanca impoluta, y aquí hay una niñita con todo su vestidito manchado con mosto. ¿Cómo se está cosechando? Fíjense que no son bordelesas, tampoco son tachos, sino son canastos, y esto nos hablan de la evolución de la vitivinicultura, del trabajo del viticultor en esa época. Otro ejemplo para ir analizando, el momento de izamiento de la bandera en toda la jornada de las escuelas argentinas o las llamadas antiguas escuelas Laínez, de la ley Laínez, cómo se iniciaba la jornada. Y ahí es para discutir un ratito el porqué con los alumnos con la manito levantada hacia la bandera. Otro elemento interesantísimo que la historia gana es con la fotografía cuando los periodistas van accediendo a la información de los hechos que van sucediendo en forma contemporánea. Esto corresponde al mendozazo. Bien, entonces les dejo hasta aquí un poco la inquietud, es decir, fíjense las fuentes que nos tenemos los historiadores para trabajar. En otra oportunidad lo continuaremos con más detalle. Muchas gracias por su atención. Que pasen buenas tardes.